No, no se ha dado cuenta, yo no sé qué, pero mira, se va quemando. Sí, se está quemando. ¿Cómo están, amigos? Hoy nos encontramos camino hacia Miami. Vamos al dealer Freightliner a comprar unos repuestos para mi camión. Así que síganme. Amigos, venimos aquí al dealer de la Freightliner a comprar el fan, el ventilador del sleeper. Ahora que ya está haciendo calor, amigos, dejó de funcionar. También el aire dejó de funcionar. Pasa que parece, cuando le conecté el lado de alta presión, y parece que esa pieza dejó de sellar y me está tirando el gas. Y vine a comprar la manguera, pero Freightliner tiene el sistema, se les cayó el sistema y no la pude comprar. Me pudieron dar por fotos. Entonces voy a ir ahorita a un lugar donde venden cosas de aire acondicionado. Ya he ido ahí. Vamos a ir ahí a ver si me venden la manguera o me venden la piececita sola, la que va dentro de la manguera. Y pues vamos a ver si podemos solucionar el problema, que está haciendo mucho calor. No se puede trabajar sin aire acondicionado. Lo malo, amigos, también que tengo viaje más tarde. Tengo que arreglar el aire acondicionado. Tengo que arreglar el mofle lo más pronto posible. Porque tengo viaje más tarde. Y tengo las horas contadas. Estamos un poquito de prisa. Vamos a ver si todo sale bien. Ok, amigos, ya vamos a ver si arreglamos el aire acondicionado. Llegué a comprar la manguera, como les dije. No venden la manguera tampoco ahí. Les expliqué que me está tirando el gas por la conexión de la alta presión. Me recomendaron que cambiara esto. Le dicen un gusano que va ahí. Es similar al sistema que usan las válvulas de las llantas. Vamos a ver si nos queda. También, no sé si alcancen a ver allá atrás, traigo unos rines que compré. Más tarde se los muestro. Así que vámonos, vamos a echar mecánica. Ese es mi primo Sergio. Ahí va en su poderoso clasicote. Ok, amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en la yarda. Vamos a arreglar el aire, como les decía. No sé si puedan ver aquí cómo está húmedo. No sé si puedan ver. Por ahí me está tirando el gas. Voy a cambiar el gusanito, el que compré, a ver si nos queda bien. 15 minutes later. Amigos, se complicó la cosa. Tuvimos que quitar la manguera. Vamos a ver si no la arreglan. La pieza que va aquí, el gusano, yo le llamo el gusano, está tan pegado que inclusive se rompió la herramienta con la cual se cambia. Entonces ahora voy a ir a ver si me arreglan la manguera, a ver si la consigo, a ver si me la soldan, le ponen un tapón, no sé. Pero esto lo tengo que hacer porque ahorita ya no se puede trabajar sin aire, amigos. Está muy caliente.
Seguimos, vamos a ver, ya son vas a ser las 3 de la tarde. Lo bueno que se atrasó el viaje, va a salir más tarde, tengo un poquito más de tiempo. Como siempre, trabajando contra reloj, pero aquí andamos, vamos a darle. Amigos, ya venimos a reparar la manguera, pero al final terminamos, no sé si pueden ver, una manguerita nueva. Esperemos, ese es el problema. Vamos a ponerla, primero Dios es todo, porque ya quiero arreglar mi aire acondicionado que al rato vamos a salir de viaje. Así que pues bueno, vámonos. Ahora sí vamos a ponerlo y a ver si lo reparamos. Así que pues ahorita los veo allá. Ok amigos, ahí está, miren, ya la presentamos, quedó de lujo, mejor que nueva. No sé si puedan ver. Ahorita lo único que falta es apretarla. No se requiere llevar teflón aquí en la rosca, pero yo lo hago una sola vuelta para que si la necesitas quitar otra vez esté fácil. Así que déjenla apreto y ahorita le seguimos. Listo. No, ya tiene rato. Sí, porque ahí cuando me puso las llantas, no sé qué, pues una semana, y ¿cómo me va? Porque no puedo decir nada y se fue prácticamente le llevo las llantas allá a balancear. Ahí está, tan apretado. Ya quedó. Al final vamos a quedar sin aire. Arreglé una y se reventó la otra, no sé qué pasó. Pero bueno, nos va a tocar irnos sin aire, a ver cómo nos va. Voy a tratar de arreglar el mofre y ahorita pues le seguimos. Ya acabamos amigos, miren, andamos todos sucios. Pues ya vieron, nos quedamos sin aire. Miren cómo está el camión, recién lavado. Ya lo tuve que ensuciar, pero ya arreglamos el mofle, ya lo conectamos. Le tuvimos que sacar este tapón. Déjenme ver dónde lo dejé. Eso estaba en medio, se lo quité y prácticamente ahora está directo. Está directo aquí. Ahora sí se ve la luz. Vamos a ver, suena tremendo, pero bueno, yo ya los dejo porque me voy a echar un baño. Estamos trabajando contra el rock. Estos son los rines que conseguí amigos. El famoso de Kenworth. Un par. 3 direccionales de Freightliner 22,5 que son rarísimos. Y consiguió otro de los míos para el tráiler. Vamos a pulirlos a ver qué tal quedan más adelante. Many hours later. No se ha dado cuenta, yo no sé qué, pero mira, se va quemando. Sí. Yo con razón decía, huele a quemado, pero pues no soy yo. Ay, mi madre.
Déjale, digo. ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! Dice que está bien, pues bueno. Allá él. No sé, pero tiene fuego y me hace con el dedo que bien. Pero no bajó la ventana, pues yo le bajé la ventana. No, es un Peterbilt.